En Mateo 25:46 vamos a leer el texto y nos vamos a hacer otra pregunta. Dice, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta que muchos se han hecho, se han preguntado tocante esos textos. ¿Será que este versículo en realidad enseña el eterno y consciente tormento de los no salvos? Bueno, el versículo obviamente es un sí. El versículo en realidad está enseñando de que sí está hablando de un tormento consciente y eterno en realidad. Mateo 25:46 no puede ser definido como una aniquilación. Es imposible. Porque no hay niveles de aniquilación. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque vamos a ver algo aquí en los textos a la luz de la Biblia. Esto no se puede referir a aniquilación porque obviamente no hay grados de aniquilación. 1, 2, ¿eres aniquilado o no eres aniquilado? Tú puedes llegar a vivir en esta tierra sin llegar a sufrir. Pero es muy imposible sufrir sin existir. Y para sufrir también se requiere conciencia. Así que, ¿será que estos textos se refieren literalmente a un castigo eterno? La respuesta es sí. En hecho, si un verdadero sufrimiento es eficiente, entonces también lo es el castigo. El castigo implica sufrimiento y el sufrimiento necesariamente implica conciencia. Lo repito de nuevo. Puede ser posible que tú puedas vivir en esta tierra sin llegar a sufrir, pero es imposible sufrir sin existir. Las escrituras enseñan de que habrán grados de castigo asignados en el día del juicio. Por ejemplo, vamos a ir aquí a Mateo 10, versículo 15. Y lo que vamos a ver, obviamente, demuestra que es imposible de que sea aniquilación. Mateo 10, 15. Dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Escucharon bien lo que dijo Jesucristo? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así que hay niveles de castigos. Si el castigo eterno aquí es aniquilación, no hay grados de aniquilación. ¿Será que vas a ser aniquilado 50%? ¿Un 50% de ti va a parar de existir y el otro sí existe? Eso es absurdo. Es absurdo. A la luz de lo que dicen las escrituras. Vamos a ir aquí en Mateo 11, versículos 21 al 24. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Podemos ir aquí en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificados y hicieres afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y no vamos a ir ahí, pero pueden ustedes ir a su casa. En Apocalipsis 20, 11 al 15 también habla de que muchas van a ser castigados conforme sus obras, van a ser juzgados conforme lo que hicieron los hombres impíos. Regresando aquí en Mateo 25:46. Así que estamos viendo de que en Mateo 25:46 que dice:
irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando habla del castigo eterno, ¿será que en realidad es eterno? Sí, es eterno. Es eterno el castigo. El hecho de que hay niveles de castigos es el hecho de que esto anula el hecho de la aniquilación. Es imposible, no hay niveles de aniquilación, pero sí hay niveles de castigo. Y lo repito de nuevo, es posible de que puedas llegar a vivir en esta tierra sin llegar a sufrir, pero es imposible sufrir sin existir. El sufrimiento requiere conciencia. El hecho de que las personas sufrirán diferentes grados de castigo en el infierno demuestra de que la aniquilación o la extinción de conciencia no es enseñada en Mateo 25:46. Es imposible. Habla aquí de tormento consciente. Uno no puede atormentar a un árbol, no puedes atormentar a una casa, a un carro, un vehículo. No lo puedes atormentar. No tiene conciencia. Pero alguien que sí tiene conciencia, tiene existencia, puede ser atormentado. Si no existe, ¿de qué lo vas a atormentar? Muchos hablan de la aniquilación como es el castigo eterno. Si la aniquilación fuera el castigo eterno, en realidad no es un castigo, es una escapatoria. Porque para de existir, ya no existes, no tienes conciencia. Digamos, si una persona que está en la cárcel le dice, te voy a castigar y vas a estar ahí 25 años. Y digamos y si esa persona muere y para de existir, digo, no, pues muero y paro de existir y termino con este tormento. Me escapo de este castigo. La Biblia no enseña eso. Un castigo requiere conciencia. Y esto habla de un tormento consciente. No puedes atormentar algo que no tiene conciencia. Así que cuando habla, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hablando del castigo eterno, es eterno. Ahora noten de que Mateo 25:46 demuestra de que este castigo es eterno. El adjetivo griego o aionión es realmente eterno. Y este término griego aionión es usado para cuando dice castigo eterno y vida eterna. Es igual. En un solo texto, la misma palabra, aionión, eterno. No puede referirse a alguno en el castigo para algo temporal y después para la vida eterna ser realmente eterna, no. O una de dos. Si es temporal, entonces la vida eterna también es temporal. No puedes tener una u otra en un solo texto. Irán estos al castigo aionión y los justos a la vida aionión. Es eterno. Esta palabra aionión es usado para referirse a Dios, al Dios eterno. Por ejemplo, en Romanos 16:26, vamos a ir aquí en Romanos 16:26, ese es el término que se usa. Romanos 16:26, hablando del término aionión. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, aionión. Dios es eterno, Él no es temporal, es eterno. Es el mismo término que se usa aquí en Mateo 25, versículo 46. En Hebreos 9:14, podemos ir aquí en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hay unión. También aquí en el 13:8, aquí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hay unión, hablando de la eternidad. Así que, ¿será que se refiere literalmente a un castigo eterno de los impíos? ¿Será que los impíos, los que están sin Cristo, los que no se han arrepentido, querido en Cristo Jesús, como Señor, no le han confesado como Señor y Salvador, ¿será que el castigo de ellos es eterno? Sí es eterno. No está hablando de aniquilación, de nuevo lo repito, no hay niveles de aniquilación. Vemos de que hay niveles de castigo. Y para que sea un castigo, tiene que haber conciencia, tiene que haber existencia.
Termino repitiendo esto de nuevo para que se les grabe bien en su cabeza. Puedes llegar a vivir. Puede que sea posible que vivas en esta tierra toda tu vida sin llegar a sufrir, pero es imposible sufrir sin existir. Así que el castigo de los malos es eterno. Si alguien te dice lo contrario, están errados.